Dejó atrás decenas de notas y guiones sin filmar. Fernando Ruiz Vergara fue un cineasta andaluz con muchos proyectos, pero un solo documental, Rocío, que fue censurado a inicios de la democracia. Las fiestas populares, el arte y la cultura tenían que acudir a la motivación religiosa para manifestarse, aunque fiestas y romerías tomaran con frecuencia un aspecto báquico y orgiástico. Documento 6895. Después de la censura de Rocío, Fernando no consiguió hacer más películas. La película desde el año 85 se convirtió como en la primera película, digamos, judicialmente prohibida, ¿no? O censurada en cierta medida con estos fragmentos en una democracia. Y a día de hoy, por sentencia del Supremo, la película no puede ser proyectada en todo el territorio nacional. Los malagueños Alejandro Alvarado y Concha Barquero, que comenzaron un trabajo de investigación junto a Fernando, han decidido rendirle un homenaje tras su muerte, ocurrida un año después de comenzar su proyecto. Un propósito: hacer nuestras aquellas películas imaginadas. La excusa para preguntarnos por mundos posibles, por qué podría haber sido de todos aquellos proyectos que él no pudo realizar por causa de aquella censura. Y es un vínculo imposible entre nosotros tres. Caja de Resistencia aúna la recuperación del recuerdo de aquella figura rebelde y reivindicativa con un proceso antropológico de recuperar la memoria histórica y de reinventar esos bocetos que dejó y que nunca se convirtieron en película. Antonio, el de la botinera, José Convento, Antonio el Rano, Antonio Caliche, el radical. Fernando Ruiz Vergara fue un cineasta muy valioso porque aprendió a hacer cine solo, viendo, mirando, participando de una manera más colectiva. Y Rocío, en nuestra opinión, es mucho más que aquella película censurada y que un ensayo muy valiente y una deconstrucción acerca de que la romería del Rocío y que sustenta, digamos, política, económica y religiosamente esa romería, sino que también es quizás la película con el metraje más hermoso sobre la romería. Más salvaje, más intuitivo. Un documental muy interesante que reclama además un cine colectivo, social y de denuncia. Nosotros recogemos el espíritu de Rocío y de Fernando Ruiz Vergara, y el espíritu de Rocío y de Fernando, incluso en momentos de la película habla de que hay que rebelarse, él decía una frase que era no hay que cooperar con la estupidez, ¿no? Y él lo llevaba hasta el final, era con mucha coherencia.